Buenos días, mi nombre es Claudia Mendoza. El día de hoy voy a exponer sobre los dos temas de la PS1 que he escogido para la PS1 de críticas de la modernidad. En la primera parte escogí el tema 2 y en la segunda parte escogí el tema 3. Para la primera parte escogí el tema 2, que nos da el siguiente enunciado. Según Bovero y Villoro, explica el cambio de la orientación de vida que supuso el paso del mundo tradicional al mundo moderno. ¿Cómo eran concebidos anteriormente los criterios de orientación para la vida, la pertenencia a una comunidad u orden social y las relaciones entre los individuos? ¿Y cómo pasan a concebirse en la modernidad? Vincula lo anterior con la concepción del tiempo, el énfasis en la permanente innovación y sus implicaciones tanto para la vida como para la concepción de verdad. Para explicar este tema quiero partir de esta cita que obtuve del texto de Bovero en la página 101, que nos dice: el hombre antiguo se define antes que nada por una identidad colectiva, cada cual se presenta a sí mismo, es decir, encuentra la propia identidad sobre todo como perteneciente a una cierta estirpe o descendencia y a un cierto pueblo o comunidad política. Se trata de una comunidad adscriptiva, no elegida, no determinada o controlada por el sujeto. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que, según Bovero y Villoro, el paso del mundo tradicional al mundo moderno supuso un cambio significativo en la orientación de vida de las personas, porque ya como hemos visto en la cita, en el mundo tradicional, los criterios de orientación para la vida estaban basados en la pertenencia a una comunidad o un orden social establecido. La identidad personal estaba estrechamente ligada a la pertenencia a un grupo, ya sea una familia, una tribu, una casta, una clase social. Los valores tradicionales estaban arraigados en la religión y la costumbre, y el cambio y la innovación eran vistos como algo sospechoso, pues, ¿no? O sea, las personas no salían de su zona de confort, no cuestionaban nada y seguían lo que pensaba un cierto grupo de personas. Luego tenemos esta otra cita de Bovero que dice: el hombre moderno se define ante todo por una identidad individual, por actividades, creencias y valores que él reivindica como propios y válidos para él incluso en las confrontaciones con los colectivos a los cuales pertenece, adhiriéndose a esto solo hasta que es compatible con la propia identidad. Y acá también hay otra cita que nos habla de la modernidad, que es de Villoro, que es: el ideal del nuevo hombre es el individuo que, en vez de atenerse a moldes fijos, pretende elegir para sí una realidad propia. Entonces, en contraste con lo ya visto de lo tradicional, la modernidad por su lado se basa en la orientación, nos dice que las personas ahora orientan su vida basada en el individualismo y la libertad personal para poder escoger. Las personas son vistas como individuos autónomos con la capacidad de elegir su propio camino en la vida. Los valores modernos se basan en la razón, la ciencia y la innovación tecnológica. El cambio y la innovación son vistos como algo positivo, a diferencia de anteriormente, que era como visto algo sospechoso, y ahora se vive como algo deseable. Y ahora al contrario, pues, ¿no? La estabilidad y la tradición son vistas como algo sospechoso, ¿no? ¿Por qué no te cuestionas las cosas? Por otro lado, tenemos que el concepto del tiempo se refiere al énfasis en la permanente innovación y mejora que caracteriza la modernidad. En la búsqueda constante del progreso y avance se valora y se promueve la creatividad, la experimentación y la ruptura con la tradición y lo establecido. Esto tiene implicaciones tanto para la vida como para la concepción de la verdad. En la vida, el énfasis en la innovación y la mejora constante puede generar un sentimiento de insatisfacción permanente, y ya que siempre hay algo que mejorar o algo nuevo por descubrir, ¿no? Siempre queremos esta mejora constante. Además, puede llevar a una sensación de falta de raíces y de continuidad, ya que la tradición y el pasado no son valorados de la misma manera que en el mundo tradicional. En cuanto a la concepción de la verdad, en la modernidad se tiende a valorar la verdad como algo relativo y contingente, que está sujeta a cambios y revisiones constantes en función de los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y esto lo podemos ver
Bueno, un gran ejemplo de esto es que antes las personas pensaban de que nosotros estábamos al centro del universo, ¿no? Y todo giraba alrededor de la Tierra. Y conforme va avanzando el tiempo se va descubriendo que no es así, ¿no? Que somos parte de un sistema solar, que nosotros giramos alrededor del Sol, que no estamos solos, que son todos los planetas y cosas así, ¿no? Y con los avances tecnológicos se van descubriendo y descartando ideas pasadas. Cuántas medicinas que en algún tiempo nos hicieron bien, ¿no? Para curar la tos, para curar la gripe, conforme se van avanzando los años, nos damos cuenta de que tienen efectos adversos. Por ejemplo, el talco ya no se usa mucho como antes, ¿no? Antes había un uso más grande del talco para los bebés y conforme, debido a que hace unos años hubo una demanda de un grupo de personas muy amplio que dijo de que el talco les había causado cáncer, ha disminuido bastante, pues, ¿no? Se les pagó una indemnización y todo y cosas así, ¿no? Conforme vamos avanzando vamos descartando ideas pasadas y todo esto es gracias a los avances tecnológicos y científicos. En la segunda parte tenemos el tema 3, pues, ¿no? Que tiene el enunciado que nos dice: de acuerdo con la primera meditación metafísica de Descartes, explique cuál es el objetivo con el que Descartes emprende su proyecto. ¿Cómo piensa llevar a cabo esta indagación y por qué piensa llevarla a cabo de esa manera? A partir de lo anterior, responda: ¿en qué sentido la actitud cartesiana refleja las características del mundo individuo moderno? Relacione lo anterior con la idea moderna del individuo dotado de libertad subjetiva. Antes de empezar a explayar sobre el tema, quiero empezar con esta cita de Descartes, que dice: me era preciso intentar seriamente una vez en mi vida deshacerme de todas las opiniones que hasta entonces había creído y empezar enteramente de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, más que nada en la primera meditación metafísica, Descartes establece como objetivo fundamental la búsqueda de una base sólida y cierta para el conocimiento. Para ello piensa llevar a cabo una indagación radical en la que cuestionará todos los conocimientos que había adquirido hasta ese momento, ¿no? Se va a olvidar supuestamente de todo y se va a dedicar a examinar cada conocimiento cuidadosamente para descubrir si es que de verdad existen, ¿no? Si son de verdad. Y bueno, para determinar si existen verdades fundamentales que puedan ser consideradas como absolutamente ciertas, que no habría ninguna duda sobre estas verdades. Luego la otra cita que quiero compartir es la de: bastará el menor motivo de duda que yo encuentre para hacer que las rechace a todas, ¿no? Que rechace a todas las verdades. Basta que encuentre algo sospechoso, dudoso de alguna verdad y va a hacer que rechace esto. Bueno, lo que pasó fue que Descartes piensa llevar, ¿no?, como dije, a cabo una indagación a través del método de la duda, que lo ha expuesto en esta cita, ¿no?, que consiste en someter a escrutinio todos los conocimientos que había adquirido y rechazar cualquier afirmación que no pueda ser demostrada de manera indudable. Con este método, Descartes busca establecer una base sólida para el conocimiento que sea absolutamente cierta y que pueda ser utilizada como fundamento para construir un sistema de conocimiento sólido y coherente. La actitud cartesiana refleja las características del mundo y del individuo moderno en varias formas. Por un lado tenemos el método de la duda utilizado por Descartes, ¿no?, que refleja la importancia que se le otorga a la razón y a la evidencia empírica en el pensamiento moderno, ¿no?, lo que tú ves. Si ves algo, es muy probable que no dudes, ¿no?, a diferencia de que si es algo que te han contado. En segundo lugar, la búsqueda de una base sólida y cierta para el conocimiento refleja la creencia en la posibilidad de la certeza y la objetividad en el conocimiento, algo que es muy valorado en la modernidad. Además, la idea de que el individuo tiene la capacidad de cuestionar todo lo que se ha enseñado y descubrir verdades fundamentales por sí mismo, refleja la idea moderna de un individuo dotado de libertad subjetiva. En este sentido, la actitud cartesiana refleja la importancia que se le otorga a la autonomía del individuo y a su capacidad de razonar y cuestionar la autoridad de las instituciones y la tradición.
Y esto lo podemos ver también hoy en día, pues no, la autoridad, por ejemplo, acá en Perú la ponemos nosotros, ¿no? Supuestamente tenemos todos que ir a votar y escoger nuestra autoridad. Pero si es que hay algo en lo que la mayoría no está de acuerdo, están las marchas, hay diferentes maneras de protestar. Las huelgas, por ejemplo, es una manera de poder decir que estás en desacuerdo con la autoridad y cuestionar las decisiones que ésta hace, pues, ¿no? Y mostrarle a las personas, al país, tu opinión. Y eso es algo muy común hoy en día. En Francia, en Europa, se busca siempre que el individuo pueda tener esta libertad para poder escoger, ¿no? Sea guste o no guste a la mayoría, todos tenemos esta libertad de poder decidir qué es lo que queremos hacer, pues, ¿no? Como está el tema del aborto, por ejemplo, que es uno de los temas más que genera muchísimo debate alrededor del mundo, pero está ese debate, ¿no? Está posible ese debate de poder transmitir que estás en acuerdo o desacuerdo. Hay protestas súper grandes sobre esto, las marchas del 8 de marzo por la mujer y los derechos, etcétera, etcétera. Van de la mano con esta idea de que todos podemos transmitir, tenemos el derecho de poder cuestionar, ser libres y poder, ¿no?, cuestionar a la autoridad. Que esto claramente no existía en el modelo tradicional del hombre. En conclusión, la actitud cartesiana refleja las características del mundo individuo moderno en la medida en que valora la razón, la evidencia empírica, la certeza, la objetividad y la autonomía del individuo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los científicos, ¿no? Como decía anteriormente, un científico utiliza el método científico, ¿no?, para estudiar un fenómeno natural o social. Entonces, el científico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, recopilar todos los datos, observaciones detalladas, luego tiene que plantear su hipótesis para poder explicar cuáles son los patrones que ha observado. Luego tiene que diseñar un experimento a base de controles rigurosos y con estos experimentos poner a prueba la hipótesis, ¿no?, y evaluar si es válido o no. Y al final se basa sobre la evidencia empírica, ¿no?, que ha recopilado para poder sacar sus conclusiones, presentar sus resultados y al final se fue acertada su hipótesis o no lo fue. Este tipo de enfoque puede reflejar la actitud cartesiana si lo relacionamos con la búsqueda de claridad y certeza a través de la razón y el análisis. Otro ejemplo sobre la actitud cartesiana en el mundo moderno es la educación STEM, ¿no?, que bueno, se aplica bastante también en la universidad. STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la que los estudiantes tenemos que aprender a pensar críticamente y analizar los datos para poder llegar a conclusiones basadas sobre todo en la evidencia. No es subjetivo, es todo objetivo sobre lo que recopilamos, sobre datos, no en opiniones. Entonces se les enseña a aplicar el método científico, que ya he explicado anteriormente, para poder resolver problemas y a buscar soluciones basadas en hechos y datos concretos. Entonces podemos ver cómo la actitud cartesiana se está aplicando también, no solo en nuestro día a día, pero también es como estudiado, es una actitud que se ha plasmado en algún tipo de método educativo en varias universidades alrededor del mundo, inclusive acá en Perú, pues, ¿no?, en ingeniería sobre todo. Y bueno, ¿no?, que este método valora la razón y la evidencia como las herramientas fundamentales para poder alcanzar la verdad. Entonces, tenemos que estas características de la actitud cartesiana son muy fundamentales en la idea moderna de un individuo dotado de libertad subjetiva y de la importancia del pensamiento crítico y la independencia intelectual. Y bueno, a continuación tenemos nuestras referencias bibliográficas usadas, que son principalmente, son los 3 libros, ¿no?, de Bovero, Villoro, Descartes,
con sus respectivos libros Modernidad, El pensamiento moderno, Filosofía del Renacimiento y Meditaciones metafísicas. Y eso sería todo. Muchas gracias.